dos temas más del programa de farmacología básica o farmacología 1. Les decimos que son dos temas muy importantes del programa, que a través de estos temas vamos a adquirir una serie de conocimientos que son indispensables, que el médico tiene que tener con relación a las diferentes familias de fármacos que va a usar en su práctica profesional. La farmacocinética, a través de ella, como rama de la farmacología, que ya usted la conoce, la definimos ya. Vamos a estudiar todos los procesos a los que el fármaco es sometido en el organismo una vez que se administra. Es decir, el proceso de liberación, como ve usted acá, el proceso de absorción, el proceso de distribución, el proceso de biotransformación o metabolismo del fármaco en el organismo y el proceso de eliminación. Es decir, todo lo que ocurre con el fármaco desde que usted lo administra hasta que se elimina del organismo. Esos son procesos estudiados por la farmacocinética. Y entonces tiene usted que saber cómo ocurren cada uno de esos procesos, un conocimiento ese elemental, básico, que tiene usted que dominar. En el otro tema que vamos a ver acá, en esta unidad, es la farmacodinamia, que como usted recordará también es otra rama de la farmacología que va a estudiar los mecanismos por los cuales los fármacos producen las modificaciones de las funciones en las células, en los diferentes tejidos, es decir, cómo los fármacos producen sus efectos farmacológicos, cuáles son las reacciones que ellos producen a nivel de la célula, qué es lo que ellos hacen en la célula para que la célula modifique su función. ¿Está claro? Es decir, que son también conocimientos elementales básicos que vamos a aprender aquí con este otro tema de farmacodinamia y que es muy importante. Porque cada familia de fármacos que usted use, que usted pues prescriba o use para un tratamiento determinado, tiene que conocer cuáles son sus características farmacocinéticas, es decir, cómo ocurren todos estos procesos con esa familia, para tener claro qué es lo que está haciendo. Y con el tema de farmacodinamia, pues ahí entonces usted tiene que saber también cómo es que ese fármaco produce sus efectos farmacológicos, cuáles son los efectos que produce, cómo lo produce y sobre todo entonces cómo es que el fármaco pues, modifique esa función en la célula tratando de devolver la función alterada a la función normal. De tal manera que son conocimientos elementales básicos que vamos a aprender en esta unidad número 2, que va a tratar, repetimos, sobre farmacocinética y farmacodinamia. Y con ello entonces contribuir a la construcción del objetivo general de la asignatura. En la medida que usted adquiere los conocimientos sobre estos temas y subtemas de cada uno de los temas, pues va alcanzando, va ampliando, va haciendo los eslabones en el conocimiento sobre farmacología y al final pues tendrá usted pues todos los conocimientos y lo va haciendo bien en cada una de las unidades y en cada uno de los temas, pues tendrá entonces al final todos los conocimientos elementales básicos que le permitirá le permitirán hacer un ejercicio profesional de calidad, eficiencia, va a resolver los problemas que se presenten en sus unidades de atención primaria. Está colgado ahí toda la información con relación a la unidad. Hay una guía de estudio siempre muy buena porque usted va estudiando sus diferentes subtemas de acuerdo al orden que está establecido en la guía de estudio. Y también está ahí el calendario de videoconferencia, igual que en la unidad 1. Y también está el material que usted debe haber consultado ya o comenzar su consulta sobre farmacocinética y farmacodinamia, que son los capítulos 2 y 3 del libro de Guzmán y Hillman, de las bases farmacológicas de la terapia. Ahí está, desde hace una semana ya, colgado todo.
Entonces, reiteramos y recordamos que la farmacocinética es una rama de la farmacología, ya lo sabemos, lo estamos repitiendo, que estudia los procesos cinéticos a lo que es sometido el fármaco en el organismo. ¿Y cuáles son esos procesos? El proceso de liberación, el proceso de absorción, el proceso de distribución, el proceso de biotransformación y el proceso de eliminación de los fármacos. Y vamos a ver hoy, antes de irnos, en 5 minutos, el proceso de liberación de los fármacos. ¿Qué es eso de liberación del fármaco? Pues ya nosotros dijimos hace ya varios días que los fármacos están constituidos, formados por una sustancia química, un compuesto químico que es el que produce la modificación de la función en la célula. Lo habíamos visto ya eso. Y que ese compuesto químico generalmente viene envuelto en un vehículo. Y que un vehículo en farmacología es una sustancia inerte, inactiva, que no provoca ningún cambio, ninguna modificación de la función celular, y que el único papel del vehículo es darle forma y proteger a la sustancia o el principio activo o el compuesto químico que forma el fármaco. ¿Está claro? Eso lo hablamos muy clarito. De tal manera que los fármacos, cuando usted lo administra, por la vía de administración que sea, y ya vimos las vías, está administrando la sustancia química que compone el fármaco, que es la que va a producir el efecto a nivel de la célula, y también está administrando otra sustancia que es una sustancia inerte, que no tiene ninguna función, ninguna modificación en la célula, y que se llama vehículo, y que le da forma y protege a ese principio activo que forma el fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, los fármacos tienen primero, antes que todo, que liberarse, separarse el principio activo, el compuesto químico del vehículo. Eso es lo primero que tiene que pasar cuando usted administra un fármaco. ¿Está claro? El fármaco tiene que liberarse, tiene que soltarse, tiene que separarse del vehículo. ¿Está claro? Y entonces esa liberación ocurre generalmente por disolución entre el compuesto químico y el vehículo, que es siempre una sustancia inerte. ¿Entendió? Disolución. Y entonces se separa. Principio activo de un lado, vehículo ya por otro. Y como es una sustancia inerte, no hay ningún problema porque no va a provocar ninguna modificación de la función celular. Entonces, fíjese bien, si usted administra el fármaco por vía oral, y es la vía de administración de fármaco más comúnmente usada en el mundo, la liberación del fármaco siempre será en el estómago, por todo lo que usted vio que ocurre en la vía de administración oral en la cavidad de estómago. ¿Entendió? Siempre la liberación, la separación del vehículo, del principio activo, cuando usa la vía oral, será en el estómago. Si usted administra por vía parenteral, entonces la absorción va a ser en el sitio, en el lugar de administración del fármaco. Por ejemplo, si administra por vía subcutánea, te deposita el fármaco en el tejido celular subcutáneo, que ya sabemos es un tejido ricamente vascularizado y de absorción entonces muy rápida, porque donde quiera que hay vascularización abundante, irrigación abundante, habrá muy buena absorción.
Igual que cuando hay una gran superficie de absorción, es decir, que el fármaco se pone en contacto con una gran superficie, también hay una rápida absorción. Entonces, si usted administra un fármaco por vía subcutánea, el fármaco se libera ahí en el lugar de administración. Ahí se produce el proceso o el fenómeno de disociación y se separa el vehículo del principio activo. El principio activo, una vez que se separa, entonces se absorbe y vamos a ver cómo se absorbe cuando veamos el proceso de absorción. ¿Está claro? Y absorción es atravesar las membranas, como ya veremos, y llegar ¿a dónde? A la sangre, las membranas celulares. Atravesar las membranas celulares y llegar a la sangre. De tal manera que si usted administra entonces también por vía intramuscular, entonces el fármaco se va a liberar en el sitio donde usted lo administró, en el músculo. Antes de absorberse, tiene que liberarse. Y liberarse es separarse del principio activo. Y generalmente se hace por disolución, digregación o cualquier fenómeno que separe pues, los dos compuestos. Pero el más usado es la disolución. ¿Entendió eso? Sí. Nunca se va a absorber un fármaco si no se ha liberado, separado de su vehículo. ¿Entendido? Mañana entonces seguimos con el proceso de absorción. Y para que pueda entender la absorción, yo les recomiendo que hoy usted se lea en el libro de Fisiología de Guyton la membrana celular, su estructura, su componente, sus funciones. ¿Está claro? Y estudiar entonces los diferentes procesos de paso de sustancia a través de membrana, para que puedan ver qué es lo que es una difusión simple, una difusión facilitada, lo que es un transporte activo, porque esos son los procesos de paso a través de membrana y esos son los procesos que usan los fármacos también. Entonces mañana vamos a ver el proceso de absorción, pues lo primero que tenemos que tener de base es la estructura de la membrana celular y cómo es que funciona la membrana y cómo se da cada proceso de eso a través de la membrana para pasar una sustancia X. Y si usted sabe eso, pues va a ser más fácil entender el proceso de absorción de los fármacos, que comenzamos a verlo mañana. Preguntas, aclaraciones, dudas. Para ver el proceso de absorción y seguir con los demás procesos. Y usted ya va a haber leído la estructura de la membrana celular otra vez para recordarla y los procesos que se dan a través de membrana en biología de Guyton. Buenos días. Okay.